palabras fueron: no hay Dios. Luego el rabí incrédulo, el mismo que siempre provocaba la fe del otro rabí, entró a la cámara de gas con la oración Shema Israel en sus labios. Se volvió creyente. Libre albedrío de ambas formas. ¿Por qué algunas personas en la hambrienta África o en los campos de concentración se vuelven creyentes y otras pierden su fe? Eso es un milagro de humanidad imprevisible. Regresemos a la mujer, contesté. Usted dijo que debemos de escucharla e identificarnos con ella, lo que al parecer es bueno. Sin embargo, debe de haber más. Sí, dijo, debemos desear ser un Jesús para ella, atenderla, amarla, consolarla, abrazarla, llorar con ella. Nuestro amor, un reflejo del amor de Dios, debe impulsarnos a ayudarle a ella y a otros que sufren. Kreeft hizo un ademán hacia el vestíbulo. En mi puerta hay una tira cómica de 2 tortugas. Una dice: a veces me gustaría preguntar por qué Él permite pobreza, hambre e injusticia cuando podría hacer algo por eso. La otra tortuga responde: temo que Dios me haga la misma pregunta. Los que toman el corazón de Jesús como dañino a las personas necesitan completar su fe, aliviando el sufrimiento donde pueden, distinguiéndose, personificando su amor en formas prácticas. Esa tira cómica me recuerda la forma en que a Dios le gusta cambiar las cosas, comenté. Sí, lo hace sin cesar. A Job le pasó esto. Job se puso a pensar en quién era Dios porque parecía que era un sádico cósmico. Al final del libro de Job, el siempre clásico problema del sufrimiento. Dios se le aparece finalmente con la respuesta, y la respuesta es una pregunta. Y le dice a Job: ¿quién eres tú? ¿Eres Dios? ¿Escribiste esto? ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Y Job se da cuenta de que la respuesta es no. Así que está satisfecho. ¿Por qué? Porque ve a Dios. Dios no le escribe un libro. Pudo haber escrito como nunca antes el mejor libro sobre el problema del mal. En cambio, se muestra a Job. Y eso lo satisface. Sí, tiene que ser así. Eso es lo que nos satisfará para siempre en el cielo. Creo que Job recibe una muestra del cielo al final del libro porque se encuentra con Dios. Si fueran solo palabras que Dios le dio, eso quisiera decir que Job podría dialogar y hacerle a Dios otra pregunta, y Dios le daría una buena respuesta, y Job haría otra pregunta al siguiente día y al otro porque era un filósofo bien exigente. Esto se haría interminable. ¿Qué le detendría? La presencia de Dios. Dios no permitió que Job sufriera porque le faltara amor, sino porque Él sí amaba, para llevar a Job hasta el punto de encontrarse cara a cara con Dios, lo que es una suprema felicidad de la humanidad. El sufrimiento de Job creó un gran vacío a fin de que lo llenaran Dios y la alegría. A medida que vemos las relaciones humanas, comprobamos que los que aman no quieren explicaciones, sino presencia. Y Dios es en esencia presencia. La doctrina de la Trinidad dice que Dios es 3 personas que están presentes cada una en la otra en perfecto conocimiento y amor. Ese es el por qué Dios es alegría infinita, y a tal grado que podemos participar en esa presencia, de modo que también tenemos alegría infinita. Así que eso es lo que tiene Job una vez que ve a Dios cara a cara, aún en su montón de estiércol, aún antes de recuperar cualquiera de sus bienes mundanos. Tal como dije, esto tiene sentido incluso entre los seres humanos. Digamos que Romeo y Julieta tienen un amor mucho más profundo y maduro que en las obras de teatro de Shakespeare. Digamos que Romeo lo más que quiere en el mundo es a Julieta. Y digamos que perdió todos sus amigos y posesiones y que sangrando cree que Julieta está muerta. Luego ve que Julieta se levanta y dice: Romeo, ¿dónde estás? No morí. ¿Y tú? ¿Está Romeo feliz por completo? Sí, completamente alegre. Sí, ¿le importa mucho que esté sangrando, andrajoso y pobre?
De ningún modo. Prefiere estar enamorado en el sur del Bronx que divorciado en Honolulu. Era evidente que nos movíamos hacia el clímax de nuestra discusión. Las indicaciones que Kreeft mencionó al principio de nuestra entrevista llegaban al mismo punto, y tenía la sensación de una pasión y convicción en su voz que crecía. Quería ver más de su corazón y no me desilusionaría. Entonces, la respuesta al sufrimiento, dije tratando de hacer un resumen de hasta dónde habíamos llegado, no es al fin y al cabo tal cosa. Exacto, enfatizó y se inclinó hacia adelante mientras planteaba su caso. Es el que responde. Es el mismo Jesús. No es un grupo de palabras. Es la palabra. No es un argumento filosófico fuertemente urdido. Es una persona. La persona. La respuesta al sufrimiento no puede ser solo una idea abstracta porque esto no es un asunto abstracto, es un asunto personal, requiere una respuesta personal. La respuesta tiene que ser alguien, no algo simplemente porque el asunto involucra a alguien. Dios, ¿dónde está? Esa pregunta casi hizo eco en su pequeña oficina. Demandaba una respuesta. Para Kreeft hay una muy real, una viva. Jesús está allí sentado a nuestro lado en los lugares más bajos de nuestra vida, dijo. ¿Estamos quebrantados? Él lo estaba. Fue partido como pan por nosotros. Nos desprecian. El hombre lo despreció y lo rechazó a él. Gritamos porque ya no soportamos más. Él fue un hombre de penas y pesares. ¿Nos traicionan las personas? A Él mismo lo vendieron. ¿Se rompen nuestras relaciones amorosas? También Él amó y le rechazaron. ¿Nos abandonan las personas? Muchos le ocultaron su rostro como si fuera un leproso. ¿Baja a todos nuestros infiernos? Sí, lo hace. Desde la profundidad de un campo de muerte nazi, Corrie ten Boom escribió: no importa lo profundo de la oscuridad, Él está aún más profundo. No solamente se levantó de la muerte, sino que cambió el significado de la muerte, y por lo tanto de todas las pequeñas muertes, el sufrimiento que anticipa a la muerte, y forman parte de ella. A Él le llevaron a la cámara de gas en Auschwitz. Se burlaron de Él en Soweto. Se burlan de Él en Irlanda del Norte. Le esclavizan en Sudán. Es al que queremos odiar, sin embargo decidió devolvernos amor. Cada lágrima que derramamos se vuelve su lágrima. Quizá no nos seque las lágrimas todavía, pero lo hará. Hizo una pausa, su tono confiado se tornó vacilante. Al fin, Dios nos dio explicaciones parciales, dijo con lentitud, bajando la voz. Tal vez eso se debe a que vio que una explicación mejor no hubiera sido buena para nosotros. No sé por qué. Es obvio que como filósofo siento curiosidad. Como humano hubiera deseado que nos diera más información. Y con eso me miró directamente a los ojos. Sin embargo, sabía que Jesús era más que una simple explicación, dijo con firmeza. Es lo que en verdad necesitamos. Si su amigo está enfermo y al borde de la muerte, lo más importante para él no es una explicación. Quiere que estés a su lado. Sobre todo le aterroriza la soledad. Así es que Dios no nos dejó solos. Kreeft se arrellanó en su silla y decidió descansar. Había solo una cosa más que quería que supiera. Y por eso, dijo, lo amo. Menos de una hora más tarde, todo estaba en silencio en el auto a medida que serpenteaba a través de las calles de Boston, resbaladizas por la lluvia en el camino de regreso hacia el aeropuerto. Mi amigo Mark Herringer, un residente de Boston de mucho tiempo, fue muy amable al prestarse como voluntario para llevarme a la oficina de Kreeft y traerme de regreso. Mirando por la ventanilla, a nada en particular, repasaba en mi mente la entrevista. Sobre todo pensaba en cómo hubiera respondido esa africana a las palabras serias del filósofo.
Mark estuvo presente durante la entrevista, escuchando atentamente desde su silla de madera junto a la pared. Para él, este no era un asunto de vagas especulaciones, así que rompió el silencio en el auto. «Es verdad», dijo. «¿Qué es verdad?», pregunté. «Lo que dijo Kreeft es cierto». «Lo sé. Lo he vivido». Hace varios años, Mark había estado paleando nieve en el camino de entrada a su casa cuando su esposa dijo que iba a mover el auto y le pidió que cuidara a su pequeña hija. De repente, mientras el auto retrocedía, pasaron la peor de las pesadillas que padres pueden imaginarse. Su hijita estaba aplastada debajo de una rueda. Como la africana, Mark sabe lo que es sostener a un niño agonizante en sus brazos. Aunque no podía hablar con esa afligida madre, conversé con él. Al principio era tan profunda la desesperación de Mark que tuvo que pedirle a Dios que le ayudara a respirar, a comer, a actuar en lo más elemental. Por lo demás, estaba paralizado por el dolor emocional. Sin embargo, poco a poco comenzó a sentir cada vez más la presencia de Dios, su gracia, su calor, su consuelo. Y con el tiempo, sus llagas comenzaron a sanar. Después de experimentar a Dios en su mayor necesidad, Mark salió de ese crisol como una persona cambiada, abandonando su carrera de negocios para asistir al seminario. Por medio de su sufrimiento, aunque nunca lo hubiera escogido, aunque era horrible, doloroso, aunque era como si la vida se le rompiera en ese tiempo, Mark se transformó en alguien que dedicaría el resto de su vida a llevar la compasión de Dios a otros que están solos en la desesperación. La primera vez en el púlpito, Mark fue capaz de extraer sus propias experiencias con Dios desde el pozo de la desesperación. Las personas estaban fascinadas porque su pérdida le dio especial comprensión, empatía y credibilidad. Al final, docenas de ellas respondieron diciendo que también querían conocer a este Jesús, este Dios de las lágrimas. Ahora otros corazones sanan por el quebrantamiento de Mark. De la desesperación de una pareja emerge nueva esperanza para muchos. A veces los escépticos se burlan de la Biblia, diciendo que Dios puede causar algo bueno que salga de nuestro dolor si corremos hacia Él en lugar de Él hacia nosotros, dijo Mark. Pero lo vi pasar en mi propia vida. He experimentado la bondad de Dios a través del dolor profundo y ningún escéptico puede contradecir eso. El Dios que el escéptico niega es el mismo que nos sostuvo las manos en los hondos y oscuros lugares, el que reforzó nuestro matrimonio, el que desarrolló nuestra fe, el que aumentó nuestra dependencia de Él, el que nos dio 2 hijas más y el que infundió en nuestras vidas nuevos propósitos y significados para que nos distingamos en medio de los demás. ¿Desearía tener más respuestas en cuanto al por qué experimentamos primero el sufrimiento?, le pregunté con suavidad. Vivimos en un mundo quebrantado. Jesús fue lo suficientemente sincero en decirnos que tendríamos pruebas y tribulaciones. Claro que me gustaría comprender más el por qué. Aún así, la conclusión de Kreeft era cierta. La suprema respuesta es la presencia de Dios. Esto suena simple, lo sé. Sin embargo, esperé. Cuando nuestro mundo se estremece, no queremos tanto la filosofía ni la teología como la realidad de Cristo. Él fue la respuesta para mí. Fue la propia respuesta que necesitábamos. La existencia del dolor y el sufrimiento son acusaciones poderosas contra Dios. La pregunta, sin embargo, es si la evidencia triunfa en convencerlo. Pensé que los hábiles análisis y analogías de Kreeft fueron un gran medio para la socavación de este formidable obstáculo de la fe. Pero quedaron muchas otras clases de objeciones. Esto era solo el principio de una larga jornada de descubrimientos, y decidí retener mi veredicto final hasta que se enfrentaran todos los obstáculos a la fe y se acumularan todos los hechos. Mientras tanto, el prominente pastor inglés John R. W. Stott, quien reconoce que el sufrimiento es el mayor reto a la fe cristiana, llegó a su propia conclusión. Nunca hubiera creído en Dios si no fuera por la cruz.
en el mundo real del dolor, ¿cómo